Hola con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación de viabilidad de esperma de Bos taurus raza Jersey mediante la tinción simple con eosina nigrosina en el tiempo de 3, 20 y 35 minutos. Los integrantes del grupo son Basurto Anthony, Guamal Mateo, Ureta Carelis y mi persona, Zambrano Alison. Bueno, partiendo del planteamiento y los objetivos, el problema es que la baja viabilidad de la poscongelación en el semen bovino causa problemas en los programas de reproducción bovina como inseminaciones artificiales, criopreservación y entre otros. La hipótesis es que la viabilidad espermática disminuye con el tiempo tras la descongelación. Como objetivo general, tenemos evaluar la viabilidad espermática en semen Bos taurus jersey usando eosina nigrosina, además de determinar el porcentaje de espermatozoides viables en tres tiempos: 3 minutos, 20 minutos y 35 minutos. Además, comparar la variación de viabilidad entre los tiempos evaluados y analizar la relación entre el tiempo post-descongelación y la pérdida de integridad celular. Como método, por parte de la tinción simple, que usa eosina nigrosina, tenemos la preparación. En este caso, los portaobjetos deben estar limpios, esterilizados y rotulados. El semen debe estar descongelado en los tiempos descritos: 3 minutos, 20 minutos y 35 minutos. Y vamos a necesitar 10 microlitros de eosina y 10 microlitros de nigrosina para cada portaobjeto. ¿En qué consiste la mezcla secuencial? En que colocamos una gota de semen en la parte inferior, en el centro de la base, y en los extremos, como se ve en la imagen, podemos observar que vamos a colocar eosina y nigrosina. De esta manera vamos a formar una especie de triángulo para realizar el barrido. Como punto número 2 tenemos el extendido. Realizar el frotis de manera delgada, de manera suave para no maltratar la muestra. Y es importante que el portaobjetos no se retire en ningún momento de la placa térmica. Como punto número 3 tenemos la lectura. Una vez ya secas las muestras, tenemos que las vamos a visualizar en el microscopio. Nos vamos a ayudar del lente 100X y al cual le tenemos que añadir una gota de aceite de inmersión para mejorar la visualización. Además, se van a contar un total de 200 espermatozoides. En este caso, tenemos también como 4 el criterio. Bueno, si observamos el espermatozoide, o en este caso la cabeza de color blanco, pues será viable. Si lo observamos de color rosa o rojo, será no viable, tal y como muestran las imágenes, debido a que los rosados mostrarán los espermatozoides muertos y los blancos serán los espermatozoides vivos. De esta manera, la nigrosina también juega un papel importante, ya que el fondo oscuro va a mejorar este contraste. El reporte pues se podrán representar en porcentajes de viables, se podrán representar en promedio de viables y no viables, entre otros métodos estadísticos. El control de calidad. Se realizó un triplicado técnico, ya que se realizaron 3 fotis por cada tiempo. Se verificó el tiempo, se verificó además el espesor del frotis y la vigencia que tenía el colorante. Manejo de muestra y bioseguridad. En la colecta se utilizaron pajuelas de semen bovino congeladas en nitrógeno líquido. En la descongelación se aplicó baño María a 37 grados centígrados por el tiempo controlado. El control de contaminación. Aquí se utilizó material estéril, micropipetas y portaobjetos limpios. Equipos de protección. Aquí utilizamos lo que son batas, guantes, mascarilla y gafas. Como normas de bioseguridad, tenemos que hacer manejo en cabinas limpias, desechos adecuados de residuos biológicos y de desinfección de área de trabajo. La siguiente, por favor. Variables y medición. Como variables tenemos la viabilidad espermática, que es igual a la proporción espermatozoides con membrana plasmática intacta, frente a aquellos con membrana dañada, que son los no viables teñidos de rosa con eosina. Unidades de medición. Aquí se observa el conteo de espermatozoides bajo microscopios, expresado en media desviación estándar. El criterio de recuento. Se contabilizaron células viables y no viables en frotis teñidos en eosina nigrosina a 3, 20 y 35 minutos post descongelación.
cada tiempo incluido 3 repeticiones independientes. Y como justificación, la viabilidad espermática es un indicador esencial de fertilidad, ya que solo los espermatozoides con membrana intacta pueden fecundar el ovocito. La tinción eosina-nigrosina es un método recomendado por la OMS por su rapidez, confiabilidad y bajo costo, especialmente útil cuando la motilidad es baja, menores a 25%. Diseño experimental. El tipo de diseño fue completamente al azar. Unidades experimentales fueron 3 pajuelas de semen de Bose Taurus raza Jersey. Se hicieron 3 repeticiones en los tiempos de 3, 20 y 35 minutos. 3 minutos refleja la viabilidad inmediata, los 20 minutos representa un periodo de manipulación intermedio y a los 35 minutos muestra el deterioro tardío de la muestra. El control de temperatura. Las pajuelas fueron descongeladas en baño María a temperatura constantes y los fretes se realizaron en portaobjetos colocados sobre la plancha térmica con el fin de evitar variaciones de temperatura durante la preparación. El control de variables se mantuvieron constantes, el volumen de muestra, concentración de colorantes y técnica de tinción. Se verificó que el coeficiente de variación fuera menor al 20%, criterio aceptable para asegurar la precisión experimental. En el análisis estadístico utilizado fue acerca de la ANOVA, con medidas repetitivas en tiempo de 3, 20 y 35 minutos. Factor sujetos en estado viables versus no viables. Comparaciones múltiples con Tukey alfa de 0,05. Verificación de supuestos con la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, que nos dio un p-valor de 0,6394, que se cumple, una homogeneidad y precisión de coeficiente de variación menor al 20%, la confiabilidad adecuada. En las medias y en la desviación estándar nos dieron valores de 14,7 hasta valores de 89,7 y en la desviación estándar de 1,53 a valores de 0,58. Y el coeficiente de variación todos fueron menores al 20%, tuvimos de 10,4, de 1,79, de 13,1, de 1,73, el 17,3 de 0,64. Todos cumplieron con el coeficiente de variación menor a 20. Resultados inferidos en ANOVA, el estado significativo P nos dio menor al 0,001, diferencias claras entre variables y no variables. El tiempo no significativo, P mayor a 0,0999. Por sí solo no solo explica la variación, sino es la interacción que hay entre los dos, el estado y el tiempo, que hay un nivel de significancia P menor a 0,001. La viabilidad cambia con el tiempo. El tamaño del efecto en el estado tuvimos de 0,99, muy grande, la interacción, que es lo ideal hacer con la interacción, de 0,554 y el tiempo n que fue de ceros sin efecto. En resultados, como primera tabla que podemos observar aquí, ¿qué nos dice? Los resultados indican que los espermatozoides viables disminuyeron progresivamente conforme avanzó el tiempo post descongelación. A los 3 minutos se registró el promedio de 14,67 células viables, descendiendo a 11,67 a los 20 minutos y alcanzando apenas 3,33 a los 33 minutos. De forma inversa, los conteos de células no viables aumentaron 85,33, 88,33, 89,77 en los mismos intervalos. El coeficiente de variación fue inferior al 20%, lo que confirma la precisión y confiabilidad de estos datos. Estos datos se obtuvieron en el Excel. Como tabla 2 tenemos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, que nos va a decir si podemos utilizar ANOVA o la prueba de Tukey. Aquí todos los datos nos muestran que son aceptables, todos nos dan una normalidad y nos dicen que la prueba de Shapiro-Wilk aplicada a los conteos de espermatozoides mostró valores de P de 0,6394 en todas las variables superiores al nivel de significancia del alfa 0,05. Estos resultados indican que los datos cumplen con el supuesto de normalidad y así confirmando la hipótesis, permitiendo el uso de análisis estadísticos paramétricos como ANOVA y la prueba de Tukey. Como la tabla 3, tenemos el análisis de varianza ANOVA de variabilidad espermática en semen bovino, Bose Taurus raza Jersey post descongelación, que nos indica aquí
estos datos tomados con el software Infostat. ¿Qué nos indica aquí? Los resultados indican que una disminución en los conteos de espermatozoides viables y un aumento en los no viables tuvieron datos que conforme avanzó el tiempo post descongelación, el error experimental fue bajo, de 1,66, con grados de libertad de 12, y la EDMS calculada de 3,54 confirma que las diferencias entre medias que superan este valor son estadísticamente significativas, lo que respalda la confiabilidad de los resultados obtenidos. Como 4 tenemos la prueba de Tuque de viabilidad espermática, que nos indica aquí, igual tomada en Infostat, que nos dice aquí, medias con una letra común no son significativamente diferentes, con el p-valor mayor a 0,05. Los resultados indican que en función del tiempo y la viabilidad, los conteos más altos de espermatozoides viables se registraron a los 3 minutos post-descongelación de 14,67, descendieron a 11,67 a los 20 minutos y alcanzaron el valor más bajo a los 35 minutos de 3,33. De manera inversa, los espermatozoides no viables presentaron su menor conteo a los 3 minutos de 85,33 y aumentaron progresivamente hasta los 21,33 a los 35 minutos. Por lo tanto, el mejor resultado se obtuvo a los 3 minutos con mayor viabilidad, mientras que el peor fue a los 35 minutos donde predominó la no viabilidad. En la sección de discusión, pues revisando la literatura, vemos que la viabilidad espermática disminuyó significativamente en el tiempo post-descongelación, pasando de 14,67 a 3,33, lo que coincide con lo reportado por Talmud y Watson en 1994 y Soil en 2024, quienes observaron pérdida progresiva de integridad espermática por daño estructural tras la descongelación. En el efecto del tiempo, pues podemos destacar que a mayor tiempo post-descongelación se incrementa la proporción de espermatozoides no viables. Los 3 primeros minutos son críticos para mantener la fertilidad potencial. En cuanto a las limitaciones, se usaron solo 3 pajuelas, lo que restringe la generalización de los resultados. No se evaluaron parámetros complementarios como motilidad o integridad del ADN. Por otra parte, el semen debe ser utilizado inmediatamente después de la descongelación para maximizar el éxito de la inseminación artificial y fertilización in vitro. La técnica de tinción eosina-nigrosina es rápida, económica y aplicable en los laboratorios de campo. Y en cuanto a la conclusión, pues se concluye que la viabilidad espermática del Bos tauro de la raza Jersey disminuye significativamente a medida que aumenta el tiempo post-descongelación, siendo los 3 primeros minutos el intervalo con mayor proporción de espermatozoides viables. Esta reducción se asocia con el daño estructural provocado por el proceso de criopreservación, en particular el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y la pérdida de integridad de la membrana plasmática. Por lo tanto, el uso del semen se debe realizarse en los primeros minutos tras la descongelado para preservar su funcionalidad y maximizar su potencial reproductivo. Muchas gracias.